Tres personajes bíblicos transformados por el perdón de Dios. El perdón es saber disculpar a aquella persona que ha cometido una ofensa. En la Biblia, esta palabra se interpreta como dejar pasar, es decir, desistir a la cancelación de una deuda. En muchas ocasiones el perdón para el ser humano es un proceso que tarda mucho tiempo, pues implica abandonar toda clase de resentimiento y evitar exigir ser compensados por el daño que se haya hecho. No saber perdonar ni querer pedir perdón afecta la cotidianidad, se convierte en una maleta muy pesada, cargada de piedras que dificulta el poderse mover. Sin embargo, existe una manera de librarse de ese peso y es a través del amor. Para perdonar y ser perdonado no debe existir condición. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 al 5. A continuación conocerás un poco de la historia de tres personajes bíblicos que, a pesar de que en algún momento de sus vidas actuaron de mal forma dándoles la espalda a Dios, Él les perdona y los trata de especial manera. María Magdalena. María, cuyo nombre significa preferida de Dios, nació en Galilea en un lugar llamado Magdole, de donde deriva su nombre María Magdalena. Tenía dos hermanos, Lázaro y Marta. Juntos pertenecían a una familia rica. Dejándose deslumbrar por los placeres del mundo, María se hizo una pecadora pública. Cierto día, inspirada por la gracia de Dios, se acercó a Jesús para pedir perdón de todas sus faltas. Jesús se encontraba en casa un fariseo, que le había invitado a comer. María apenas lo vio se arrojó a sus pies, lavándoselos con sus lágrimas y enjuagándolos con sus cabellos y además perfumándolos con bálsamo. Los fariseos vieron esto con malos ojos por tratarse de una pecadora. Sin embargo, Jesús, como Dios, conociendo sus pensamientos, la recibe y perdona, pues al que mucho ama, mucho se le perdona. Lucas capítulo 7, versículo 36 y 24 versículo 53. Quedando profundamente agradecida, María comienza a servirle con sus bienes y se convierte en cierta forma en uno de sus discípulos. En ese transcurrir, Jesús, movido por sus ruegos, resucita a su hermano Lázaro. Además, es ella quien junto a su madre asiste y acompaña a Jesús cuando fue crucificado. También fue Magdalena una de las primeras personas que, a pesar de haber sido tan pecadora, pero luego demostró un profundo arrepentimiento, a quien se le aparece Jesús luego de su resurrección, y es ella la encargada de comunicar tan grande noticia, quedando demostrado así la gran misericordia de Dios. Pedro el apóstol. Simón Pedro, perteneciente a una familia de pescadores, originario de Betsaida, Juan capítulo 1 versículo 44, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Llegó a ser uno de sus discípulos más cercanos, considerado luego una columna de la iglesia, Gálatas 2:9. En cuanto a su personalidad, era de carácter impulsivo, con gran entusiasmo y hasta un poco obstinado. Por medio de su hermano Andrés conoció a Jesús, Juan 1, 35-36, y al conocer a Simón, le otorgó un nombre nuevo, Cefas, en arameo, o lo que es igual a Pedro en griego, que quiere decir roca. Juan capítulo 1 versículos 40 al 42. El hecho determinante para que Pedro decidiera ser seguidor de Jesús fue el de la pesca milagrosa, Lucas 5, versículos 1 al 11. A pesar de sus defectos, el Señor lo eligió y poco a poco fue moldeándolo para la misión que Él quería que cumpliese. Llegó a pertenecer al círculo íntimo de los apóstoles. Un episodio que marca de especial manera la vida de Pedro es lo sucedido en la última cena y lo que vendría en consecuencia. Pues reunidos con Jesús todos los discípulos, en lo que se conmemora como la última cena, estos comienzan a preguntarse quién de ellos se convertiría en el más importante. A lo que Jesús responde claramente que en su reino el más importante es el que sirve, y además les motiva para que sigan sirviendo a los demás así como Él sirvió. Seguido de esto, dirige a Pedro unas palabras. Lucas 22, versículos 31 al 34. Y así sucedió, en el momento que Jesús es arrestado y llevado a la casa del sumo sacerdote, Pedro en 3 oportunidades niega haberlo conocido. Al considerar momentos después lo ocurrido, es decir, su falta de lealtad para con Jesús, sintió un amargo y profundo dolor de corazón. Luego de la resurrección de Jesús, en uno de sus encuentros, en 3 ocasiones le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro respondió en cada oportunidad, sí, Señor, sabes que te amo, a lo que Jesús cada vez complementó encomendándole, apacienta mis corderos y cuida de ellos. Juan capítulo 21 versículos 15 al 19. Con esta expresión Jesús perdona a Pedro, pues el sentirse humillado frente al pecado su orgullo desapareció y le ayudó para ser humilde siervo del Señor, como dijo Benedicto XVI. Pedro se convirtió entonces en uno de los primeros y entre los más importantes líderes cristianos. Gracias a sus actitudes,
perseverancia y fidelidad en hacer conocer el mensaje de salvación, la iglesia creció. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo que nació en Tarso, destacado en el conocimiento de las leyes judías y sentía repulsión por los cristianos, tanto que sin importar que fuesen hombres o mujeres les sacaba de sus casas arrestándolos, para luego hacerlos presos en la cárcel. Fue testigo de la muerte del discípulo Esteban, a quien un grupo de personas ciegas por la furia le mataron a pedradas. Saulo logra emprender un viaje. En el camino, justo antes de llegar a Damasco, fue sorprendido y deslumbrado por una fuerte luz que brilló a su alrededor, el cual lo hizo caer al suelo y quedar ciego. Y repentinamente escuchó una voz que le decía: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo le preguntó: «¿Quién eres?». La voz le respondió: «Soy Jesús. Ve a Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer». En ese momento, Saulo quedó ciego, y lo tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad. Hechos capítulo 9 versículos 3 al 8. Ananías, un cristiano muy fiel de Damasco, a través de una visión Jesús le dijo: «Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Recta, y busca a Saulo». Ananías respondió: «Señor, he oído muchas cosas sobre este hombre. Él está metiendo a tus discípulos en prisión». Pero Jesús le dijo: «Ve a donde él, porque he elegido a Saulo para que predique las buenas noticias de Dios en muchas naciones». Hechos 9, versículos 10 al 16. Cumpliendo los deseos del Señor, acudió al lugar donde Saulo se encontraba y le dijo: «Saulo, hermano, Jesús me ha enviado para que puedas volver a ver». Inmediatamente después Saulo logró ver de nuevo. Esto logró en él una conversión de corazón, que lo indujo a querer saber más de Jesús, convirtiéndose luego en su seguidor. Fue bautizado y comenzó a predicar junto a sus nuevos amigos cristianos en las sinagogas. Los siguientes 3 años Saulo se mantuvo predicando en Damasco. Y ahora los judíos le odiaban hasta el punto de planear su muerte. Gracias a sus hermanos que lograron enterarse, este plan no pudo ser consumado. Lograron bajarlo en una canasta a través de un hueco de la muralla de la ciudad. Con estos hechos queda claro que a pesar de los terribles y numerosos que sean los pecados cometidos, se puede alcanzar el perdón misericordioso de Dios si se muestra un verdadero y profundo arrepentimiento y la convicción de enmendar los errores. Porque simplemente Dios es así, colmado de infinito amor y perdón, esperando en todo momento y anhelando que todos se acerquen llenos de humildad a su presencia. Espero que este video haya sido de tu agrado. No olvides dejar un comentario y suscribirte para más contenido así.